pregunta es, nosotros acá en el comité somos sexagenarios. Queríamos saber cómo tratar, ustedes que son jóvenes, de poder, uno de los motivos justamente para hacer esta mesa fue el tratar de que se acerquen los jóvenes a los comités. Porque es el gran interrogante. No sé la que quiera. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más quiere preguntar? Yo quiero preguntar. Vamos, Lidia. No. Hola. ¿Aló? Sí. Yo quisiera reafirmar una pregunta que hizo alguna de las compañeras que está en el panel. Si alguno de acá, en la diaria, podría llegar a pensar de qué forma podría aportar. Yo no sé si queda algún compañero acá o si ahí está presente, por ejemplo, de los compañeros que van a elaborar el programa del departamento de Canelones. Si en algún momento han pensado en la importancia que tiene elaborar un programa con perspectiva de género. Cuando nosotros pisamos la mesa política de Canelones, realmente, y disculpen los compañeros, sentimos olor a naftalina y a testosterona. Entonces creo que es momento de una profunda autocrítica y de que aquellos compañeros que participen, y sé que la fuerza política en esta coordinadora de Ciudad de la Costa va a participar en la elaboración del programa canario, les pediría que tengan en cuenta justamente el aportar desde perspectiva de género para poder transversalizar inclusive el presupuesto canario, porque nosotros en Canelones tenemos una sana y profunda envidia hacia Montevideo. Nosotros no tenemos dirección de género y equidad, tenemos secretaría, la Junta Departamental de Canelones, tenemos comisión provisoria de género y equidad, no tenemos comisión permanente, lo que significa que permanentemente la tenemos que renovar. Entonces yo creo que es algo importante que compañeros empiecen a pensar con esa cabeza hacia el próximo programa. Gracias. ¿Alguien más? Tremendo miedo hablar. Hola, bueno. Voy a contar una anécdota que puede, digamos, mostrar un poquito lo que me molesta a los jóvenes. Yo no me considero tan joven, pero estoy más en contacto con jóvenes, más chiquitos. Estábamos ayer en una actividad y, bueno, había una compañera que le daba la palabra a todo el mundo y habían caído algunos jóvenes. Eran, la mayoría no, pero había un conjunto de jóvenes. Y en un momento estaba el compañero Mariano Arana y se le dio por hablar. Y en la lista venía una joven. La compañera ni pensó en la joven y le dio automáticamente el micrófono a Mariano Arana, lo que hizo que la joven se enojara y se fuera del comité, automáticamente. La compañera divina, no se dio cuenta porque Mariano era como un super ídolo del comité y bueno... Pero una de las cosas que está bueno para que los jóvenes empiecen a participar es tener en cuenta efectivamente qué es lo que quieren hacer ellos y no imponerle una lógica que ya está preestablecida. Dejar que se apropien de los locales, tratar de, más que criticar, acompañar a las propuestas que hacen, tratar de abordar efectivamente la realidad de ellos, tratar de que la agenda de discusión en los comités sea una agenda efectivamente práctica para la vida concreta, entender que son gurises que tienen toda una vida por delante y que quieren discutir un montón de cosas que quizás en los comités no se discute, o que está muy esclerosada la forma de funcionamiento, muy estructurada. Yo no digo que sea, no estoy planteando una forma organizativa en concreto, pero me parece que a veces hay que ser un poquito más movimiento en lo que refiere a los jóvenes por sus propias características, que no son las nuestras, o por lo menos la de determinada generación, una cuestión de bueno, son más volubles, son más emocionales, tienen intereses a veces muy concretos que no hacen a la vida de los veteranos y eso queda por fuera. Y en general a nivel de toma de definiciones, a nivel de importancia de lo que dicen o
o de peso. En general los jóvenes no tienen peso en los comités, son lo que va a ser va a ser el comité, o como generalmente hay una sección de jóvenes. El Frente Amplio tiene una unidad joven para discutir el programa, como si los jóvenes no pudieran discutir de vivienda, de trabajo, como si esos problemas no fueran de los jóvenes. Tiene una unidad específica para los jóvenes. No tiene una juventud, no tiene un espacio para los jóvenes. Habrá juventudes políticas, pero no tiene un espacio de jóvenes Frente Amplio. Y bueno, una de las cosas que también para promover la participación de los jóvenes, nosotros queremos armar un espacio joven del Frente Amplio, que no tiene ni una orgánica ni una estructura preestablecida, pero entendemos que tenemos que buscar un lugar de encuentro. Y que entendemos que la renovación nacional tiene que venir de abajo hacia arriba, y no de arriba señalando qué jóvenes. Y entonces queremos formarlo. Una de las cosas que se dio cuando había antes un espacio de jóvenes del FA era muchas críticas por parte de los veteranos. No sé si era ya con la CNJFA, pero había muchas críticas, como que queríamos hacer un Frente Amplio paralelo, como que, bueno, no sé, fumaban porro en el comité, como que hacen... Eso no llama a los jóvenes, eso no llama a los jóvenes. Entonces me parece que hay que tener un poco menos de prejuicio respecto a la juventud. Estamos en una sociedad muy conservadora, que ha elaborado muchos prejuicios con respecto a los jóvenes, y cualquier cambio social necesita jóvenes. De hecho, los jóvenes han estado en todos los cambios sociales, de todas las épocas. Y me parece que, bueno, cortar un poquito el conservadurismo, confiar un poquito más en ellos y darle un espacio real y esperar a que ellos se vayan sumando desde lo que quieren hacer y no imponerle lógicas ya preestablecidas. Y bueno, y aceptar que son jóvenes y que no van a disciplinarse a las lógicas que ya tiene el comité o el Frente Amplio. Y me parece que partiendo de ahí, que es muy difícil a veces, porque a veces, yo qué sé, es complicado, uno no tiene la paciencia. Partiendo por lo menos de respetarlo como un otro, como un igual, me parece que se puede. No digo que el comité no lo haga, pero digo que a veces hay contradicciones etarias y tenemos que tratar de resolverlas, porque no hay una contradicción. Vamos todos por el mismo camino, más allá de la edad que tengamos. Bueno, breve, en realidad, en cuanto al debate de la marcha, creo que justamente este tipo de debates, el de los hombres atrás, adelante o al costado, y el de la situación con la iglesia, etcétera, etcétera, creo que no tenemos que estar debatiendo eso. Tenemos que estar debatiendo los femicidios que van durante el año. Tenemos que estar debatiendo que cada 14 minutos en este país hay una denuncia por violencia de género. Entonces, creo que me parece que ahí es donde debe estar el foco, porque nos están matando y porque eso duele, y bueno, creo que por ahí debe ir el debate. En segundo lugar, la militancia en los jóvenes. Bueno, punto 1, y bien fuerte hay que decirlo, los jóvenes queremos participar. Los jóvenes quieren participar, pensando en los gurises más chicos, porque una ya tiene ahí un poco de juventud acumulada. Entonces, creo que eso es lo primero a tener en cuenta. ¿Y cómo? Bueno, primero escuchándolos. Saber justamente cómo ellos quieren venir y cómo quieren participar. Hoy, es verdad, hay muchas otras formas de militancia y son válidas y estamos todos acostumbrándonos a ellas. Estamos todos tratando de ver, por ejemplo, el equilibrio entre la participación en las reuniones y que no sea reunionitis, y la participación en las redes, pero también saliendo a la calle. Y eso es un equilibrio que no es fácil de lograr, pero que es un debate que lo estamos dando ahora. Y bueno, creo que por ahí es una de las formas de alentar esa participación. Pero escuchándolos, preguntándoles, sabiendo justamente cómo es que quieren participar. Nadie mejor que los involucrados para decidir las formas de participación. Y lo último, en cuanto al programa, bueno, creo que justamente está todo para construir y para proponer. Las políticas de género deben transversalizar todas las otras políticas, pero bueno, hay que empoderarse, hay que participar y hay que justamente imponerse y pedir ese lugar. Nada más, gracias. Bueno, en realidad suscribo totalmente a las respuestas que ya fueron dando ambas Lucías. Con respecto a lo que planteaba Luis, que yo hice alusión al tema del líder, yo no planteo que todos tengamos un líder. Yo lo que planteo es que necesariamente como se estructura la política y la sociedad, en general, nuestras sociedades por lo menos, que vienen de orígenes así como con resabios bastante feudalistas también,
¿no? Tienen como esa concepción del líder caudillo. Eso existe y existió, y creo que tal vez en Montevideo nos fuimos desacostumbrando un poco de eso, pero creo que nos alejamos 30, 40 kilómetros y nos damos cuenta a las claras de que eso sigue siendo lo que impera, ¿no? Y no necesariamente ni siquiera los debates políticos, ni mucho menos, a veces simplemente con ser parte de una familia que siempre siguió a determinado líder, caemos dentro de eso. No es porque todos tengamos que tener un líder, ni porque yo crea que la política se construye a través de liderazgos necesariamente. Y suscribo a la pregunta que hacía Fabiana de, ¿existen los líderes naturales, los candidatos naturales? ¿No los construimos todos con nuestro apoyo? ¿No hay un líder porque hay un colectivo atrás sosteniendo esa candidatura? ¿No ganamos porque hay una militancia atrás sosteniendo esa candidatura? El problema es que hasta ahora las reglas, que no las hemos escrito nosotros, las reglas de juego, las reglas de la democracia burguesa así lo han impuesto, hacen que cuando llegue octubre haya que hacer una lista con nombres. Mucho colectivo, mucha construcción colectiva, pero hay que poner nombres y hay que votar nombres. Y esos nombres se reducen, digamos, en determinada instancia a una discusión sobre liderazgos. Con respecto a la marcha, que también lo traía un poquito Luis, suscribo lo que decía Lucía, o sea, para mí no es la discusión central, pero a tal punto no es la discusión central, y de tal forma me parece que tomó una relevancia que no debería tenerla, que nadie discute en qué lugar marchan los que acompañan la lucha de los estudiantes en el 14 de agosto. ¿Quién marcha adelante en el 14 de agosto? ¿No marchan los estudiantes organizados adelante en el 14 de agosto y el resto del pueblo que comparte la lucha de un sector específico de la sociedad como son los estudiantes marcha acompañando? ¿Todos los que fueron o no fueron estudiantes? En la marcha de silencio marchan adelante, ¿quiénes? Los familiares, todos respetamos eso, ¿no? Marchan adelante los familiares con sus carteles, con sus denuncias puntuales, y el resto del pueblo organizado acompaña esa marcha porque estamos igual de convencidos que el que perdió un familiar de que es una lucha justa y que hace la democracia. No por marchar más atrás acompañamos menos la consigna. Yo entiendo que eso puede haber llevado una cierta discusión, pero creo que no es que justamente se llevó desde el punto de vista de los medios a que esa fuera la discusión central y no se discutiera por qué marchábamos. Y creo que no está mal que en esta marcha hubiéramos podido marchar las mujeres organizadas adelante y el resto del pueblo acompañando. No lo veo como algo tan loco, tan salado, ¿no? Así como, esto no pasa nunca. Esto pasa todo el tiempo, en todas las marchas. ¿Por qué es tan loco que pase en una marcha del 8 de marzo? No sé, lo planteé como pregunta, no estoy diciéndole que esté bien ni que esté mal que los hombres o las mujeres marchemos al lado, adelante, atrás. Lo planteo es, ¿por qué es tan loco y por qué es tan rara esta discusión de dónde marchamos? Y por qué fue el tema de la marcha, eso y la pintura en la iglesia, ¿no? Esa es como la discusión que me parece un poco. Y lo mismo pasa con el lenguaje. Al final, cuando nosotros queremos visibilizar una cierta situación de justamente de poner a la luz cosas que el lenguaje oculta y que a veces no nos damos cuenta y perpetuamos, porque tampoco nosotros hacemos las reglas de la Real Academia Española, ninguno de nosotros las escribimos, genera como cierto rechazo al principio, choca un poco, y lo digo porque a mí me chocó. Yo fui a un encuentro en el cual se leyó todo un poema y se hizo con lenguaje inclusivo y se hizo las, y me perdí en la mitad del poema, sinceramente no lo pude seguir porque la forma hacía que se perdiera tanto el contenido que me chocó la forma. Pero a veces la forma también es parte de la discusión y es parte de cómo hacemos política, y eso también lo traen las nuevas generaciones mucho más incorporadas que nosotros, que estamos acostumbradas a las viejas formas que siempre dieron resultados, que siempre fueron así. Y a veces nos interpela abrirnos también el discutir a veces la forma que no, a mí particularmente nunca nos gustaba, era como, bueno, discutamos el contenido y la forma es algo secundario. Y nada, con respecto a los jóvenes me parece que también tengo una anécdota personal para traer. A mí me pasó en el congreso pasado, que estaba encarnizada absolutamente, lo reconozco, con el 6%, me pasé en la comisión de educación discutiendo, habíamos logrado que la comisión toda iba a llevar el planteo y después en el plenario, cuando se puso a votar, bueno, en realidad no es que perdimos la propuesta de que fuera algo para este periodo, sino que fuera progresivo, y bueno, reconozco una barra de jóvenes que nos fuimos adelante de la mesa a plantear cómo se estaba votando y qué se estaba votando, y un compañero, que no es para cagarla a él con todo, que era el Pepe Vallardi, nos dice, esto se vota así, se pone a votar así, desde mucho antes que ustedes nacieran. Y a eso fue como que ahí ya vimos rojo, imagínense lo que llovieron, hay algunos de los que nos fuimos ahí adelante están por acá. Eso es también lo que aleja muchas veces a los jóvenes. Los aleja el sistema, ojo, también los aleja el sistema que los hace pensar en sí mismos y que muchas veces las familias también contribuyen. Yo vengo de la militancia estudiantil, no puedo no hacer referencia a la universidad,
Vos vas a la universidad a estudiar, no vas a militar. Y vos, por militar, y si vos estás militando, estás perdiendo horas de estudio, te vas a recibir después. Y lo importante acá es recibirse a los años que son la carrera para ya estar trabajando de lo que porque eso te va a generar una vida mejor. No luchar con tus compañeros por una sociedad más justa. Lo que te va a hacer salir adelante a vos persona individual, es que te recibas rápido y te insertes en el mercado laboral con condiciones diferenciales al resto de la población, y ahí vas a salir adelante. ¿Para qué perdés tiempo luchando con el resto de tus compañeros en organizarte? ¿No? Ese barco ya está recontra perdido, se hundió hace tiempo, salvate vos. Bueno, eso nos pasa a los jóvenes, les pasa a los más jóvenes que yo también, porque yo también estoy como ahí en esa transición, un poco más hacia juventud acumulada, y eso sumado a que muchas veces el peso que tienen nuestras opiniones dependen de la experiencia, porque creemos que se construye sabiduría con experiencia. Se construye, ¿no?, el saber hacer cosas porque lo hicimos muchas veces o lo venimos haciendo hace muchos años, siempre se hizo así, desde antes que yo naciera. Yo puedo saber cómo se pone a votar una moción en una asamblea o en un congreso sin haber vivido todos los congresos del Frente Amplio 71 hasta ahora, porque no necesariamente tengo que tener tantos años de trayectoria. Digo esto como algunos elementos que hacen que a veces los jóvenes también digamos, pero entonces, si hasta que no tenga 40, 45 no va a valer lo que yo diga, entonces vengo cuando tenga 40, 45, yo qué sé, cuando, ¿no? El derecho de piso también, que en los trabajos, bueno, está naturalizado en toda la vida, ¿no? Que vamos pasando etapas y que se va generando. Y eso nos pasa como mujeres y como jóvenes, nos ha pasado creo a casi todas. Y después lo último, porque ya estoy siendo muy larga, con respecto a lo que planteaban del programa, yo creo que necesariamente es un año de discusión programática, si lo impone nuestra agenda, y creo que así tiene que ser. Y retomo lo que yo planteaba, no alcanza con que tengamos la convicción de que tiene que ser así, tenemos que tener y lo pongamos en la letra, tenemos que tener el compromiso. Y si tendrá que ver el presupuesto con el compromiso que ponemos atrás de lo que decimos. Si tendrá que ver ponerle presupuesto a lo que nosotros decimos que es importante, porque si no, lo podemos decir, ¿no?, que esto es súper, súper requete que es importante, y después con estos 3 pesitos manejate para hacer que sea súper importante. Esa fue un poco la discusión que teníamos con Bayardi, y bueno, creo que es la discusión que transversaliza a toda esta temática, ¿no? Si nosotros queremos que algo programáticamente tenga peso, necesariamente presupuestalmente tiene que estar ahí. Las prioridades en la palabra no, necesitan estar también demostradas en el presupuesto. Y creo que este es un año para profundizar esa discusión. Bueno, algunos puntos breves para agregar. Respecto del tema de la marcha, se dice con frecuencia que no hay que hacer la causa para defender la causa. Y en particular la causa feminista necesita de las mujeres y de los hombres. Y la presencia de los hombres en la marcha, en los eventos de marzo y en todo lo que lleve a la reflexión de cómo alcanzar la igualdad son fundamentales. Tenemos el ejemplo de los varones por la igualdad, un colectivo que se formó el año pasado, si no me equivoco, cumplió un año hace poquito, que están juntándose a preguntarse cómo pueden aportar como varones a esta lucha por la igualdad de género, y creo que es un lindo ejemplo de ver desde qué lugar cada uno puede aportar, ¿no? Cuando milita, cuando está en la casa, con el lenguaje, yo puedo decir cada uno, puedo decir nosotros, pero si digo que les cuento por las dudas que me enteré que hay un llamado para la construcción, aprovecho de decirles que es para trabajadores y trabajadoras la construcción, porque ya estamos acostumbradísimos y acostumbradísimas a que cuando se ofrece trabajo para la construcción solamente se presenten hombres. Y capaz que hay un montón de compañeras que saben un montón para trabajar en la constru y no van porque se creen que es solamente para hombres. Entonces ahí hay que avisar que las mujeres también tienen lugar. Y si mañana hacemos un campeonato de baby fútbol, yo aviso que es para nenes y nenas. Porque capaz que hay un montón de nenas acá en el barrio que quieren jugar y que no van porque el fútbol es cosa de varones. Entonces hay veces que es especialmente importante nombrar a las mujeres. Por eso mismo. Porque a veces cuando no se las nombra parece que no existe. Parece que a ellas no les van a dar el laburo. Nos pasó en la Intendencia de Montevideo. Cuando empezamos a aplicar el lenguaje inclusivo, nos dimos cuenta que sí, había mujeres que sabían manejar y que se podían presentar a los llamados para chofer. Porque antes no se presentaban, porque como decía para chofer, ahora cuando se llama hombres y mujeres para las tareas de chofer, se presentan. Y le estábamos negando el acceso al trabajo a las mujeres, por no nombrarlas, por no avisarles, porque las teníamos tan acostumbradas a que es una tarea de hombres, que no les avisábamos que tenían la posibilidad de presentarse. Entonces no es una cosa solo simbólica del discursito, termina teniendo efectos concretos, tangibles en la vida cotidiana.
el tema de cómo hacer, yo por lo menos de la campaña de 2014 me estoy haciendo la pregunta de cómo hacer para que se acerquen los jóvenes, porque con el tema de la campaña de No la Baja era imposible no comparar, ¿no?, la movilización de la juventud con el No la Baja con la movilización de la juventud con el Frente Amplio. Y cada vez que me cruzaba con un compañero o compañera Frente Amplista me decía, Fabiana, ¿qué hacemos para que se nos acerquen los jóvenes al frente? Como si yo tuviera la respuesta, ¿no? Pero con todo el respeto y la preocupación compartida, me quedó la pregunta y hasta el día de hoy me la hago. Y alguna pista que puedo llegar a tirar, primero, los temas, ¿no? La juventud se movilizó por el No la Baja porque le interesaba el No la Baja, no le interesaba ni que Fabiana Goyeneche fuera la vocera, o la candidata, o la mar en coche, ni le interesaba cuál era el color que se había elegido para los colibrí, ni le interesaba cómo se iba, quién se encargaba de las finanzas, y la mayoría seguramente nunca ni se enteró que se encargaba de las finanzas, ni quién organizaba los contactos de comunicación con los medios. Pero les interesaba defender la idea, y la iban a defender de la forma que quisieran y que pudieran, sin estructuras. No digo que las estructuras orgánicas no deben existir, pero a la juventud a veces la libertad para moverse de la forma que sabe, que quiere, que puede moverse es importante. Entonces capaz que es más fácil poner una zanahoria interesante por delante que pensar en qué horario o en qué lugar o qué cargo o qué función tenés vos dentro del comité para participar. Entonces, capaz que si entramos un rato en las redes sociales y vemos de qué está hablando la gurizada hoy en día, y así como se hizo esto hoy, que a mí me parece genial, y hoy no está sexagenario el promedio de edad esta noche acá, ¿verdad? Entonces, es un buen indicio, está bueno eso, es un tema que a la gente le está preocupando y que convocó. Y hay un montón de temas más. Hay un montón de gurises que se ponen como locos con el tema ambientalista, con los derechos de los animales, y en el Frente Amplio nadie les está dando bola, me incluyo. Yo qué sé, tiene un tema de atrevida, pero hay un montón de cosas así, ¿no? Y capaz que nos vamos contando a ver qué hacemos con el tema de los animales de una vez, con un montón de cosas más, pero capaz que por el tema más que por la forma. Porque las formas son importantes, comparto lo que se dijo acá con que seamos un poco más movimiento, por lo mismo, por la libertad de organizarse, de movilizarse, y por lo lindo que tiene la movilización. Las marchas están buenas. Las marchas están buenas, los toques están buenos, juntarse está bueno, los fogones están buenos. Es mucho más divertido que escuchar una mesa, capaz. Entonces pensemos un poco en eso, ¿no? Y que sean protagonistas, que se sientan importantes, que se sientan que vale su palabra. Y que se puedan equivocar, porque la gurizada se equivoca, está aprendiendo. Que sientan que pueden equivocarse, que pueden aprender y que podemos aprender de los jóvenes también. Esa fue otra experiencia que me dejó la Baja. Yo di decenas y decenas y decenas de talleres a gurises del liceo, y lo que yo aprendí de gurises de 14 y 15 años sobre derecho penal juvenil, no lo aprendí en la facultad. Y no es una frase vende humo demagógica, es que no es lo mismo aprenderlo de quien puede ser captado por ese tema mañana que de los que escribieron los libros. Entonces la gente joven tiene un montón para compartir y para enseñar, pero hay que saberla escuchar, porque la tenemos que escuchar distinto que cuando escuchamos a gente más grande. Entonces, pensar las formas, pensar los temas, preguntarles a ellos. ¿Tenés un adolescente en tu casa, o de vecina, o de compañero? ¿Vos por qué no vas al comité? ¿Qué es lo que te embola del comité? Está bueno, capaz que por ahí viene. Y después sí, yo creo que el tema de la experiencia y el peso de la experiencia es importante, ¿no? Estamos en un país en el que la experiencia y la antigüedad son uno de los valores más grandes para conseguir laburo, para ascender en el laburo, para tener el aumento, para tener amigos, para estar en el comité, para llegar a estar en una lista, para ser presidente, para hacer lo que sea. Y entonces es muy jodido. Y por último, les voy a comentar algo más, que no quiero herir sensibilidades, pero creo que es algo importante que hay que saber, porque es una cosa que a mí me ha llegado un montón de la gente joven frente amplista. Y es el peso de la dictadura y del haber vivido la dictadura. Quienes somos post-dictadura tenemos una enorme admiración, empatía, una cosa de, pucha, nunca voy a saber lo que viviste, ni cómo sobreviviste, ni todo lo que me estás enseñando y todo lo que diste para que yo esté acá hoy metido adentro. Pero cada vez que nosotros nos equivocamos y viene un compañero o una compañera y parte del reproche es, vos no viviste la dictadura, así que no me lo vengas a decir. Compañeros, yo creo que es una discusión ética de compañerismo y de solidaridad intergeneracional que tenemos que plantearnos.
porque ojalá que no, pero la gurizada joven tal vez le toquen tiempos muy duros en nuestro país. Y tenemos que prepararles para eso. Y la experiencia de vida tiene que servirnos para empatizar, no para oponernos entre nosotros mismos. Porque aparte precisamos de nuestros referentes mayores. Los precisamos. Y yo me sigo poniendo la camiseta de joven porque aparte en el Frente Amplio, aunque todavía no podamos usar ya la tarjeta joven, tenemos crédito para rato, pero es fundamental contar con la experiencia de nuestros referentes mayores. Y en todos los ámbitos y de todos los lugares. Entonces, si a la juventud la llega a empezar a intimidar por miedo a lo que el más grande tenga para decir, se va a empezar a callar y va a dejar de participar y se va a alejar. Y eso capaz que es un poquito lo que pasa. Entonces, creo que es fundamental continuar con esa solidaridad y con esa generosidad que las generaciones anteriores han brindado para con nosotros, sin menospreciar la generosidad, la solidaridad y todas las enseñanzas que la gurizada joven tiene para brindarnos. Porque aparte los precisamos muchísimo. Los precisamos en su aporte intelectual, en su aporte emocional, los precisamos repartiendo listas, los precisamos pintando muros, pero no los dejemos solamente pintando muros, ¿no? Así como las feministas siempre decimos, por favor, no solamente las comisiones de género para las mujeres, bueno, no solamente las comisiones de juventud para la gente joven. Empecemos a mezclarnos. Y una última cosa, porque ahora me acordé del tema de la pregunta del programa departamental y las comisiones de género. Vuelvo a lo que es la importancia de las decisiones políticas. En la Intendencia de Montevideo, la Intendencia tiene una ventaja institucional que son 30 años de gobierno frente amplista, casi 30 a esta altura, ¿tá? O sea, esto no es mérito del gobierno actual, es mérito de todos los gobiernos frente amplistas que se han seguido y que hicieron que la Intendencia de Montevideo fuera la primera institución con un mecanismo de equidad de género, ¿no? Valga decirlo, la trayectoria de todas las personas y en especial de todas las mujeres que han sostenido eso, es lo que permitió que hiciéramos lo que estamos haciendo en esta administración. Pero esta administración lo que hizo fue, desde que elaboró los énfasis de programas, por si llegaba a la Intendencia, hubo un equipo que dijo, bueno, una prioridad va a ser jerarquizar este mecanismo de igualdad de género, lo que era la Secretaría de la Mujer. Cuando empezó el quinquenio, dificultades de recursos financieros públicamente conocidas mediante, bueno, la cosa se complicaba, ¿no? Porque para que una secretaría se convirtiera en división, hay que hablar de plata. Se tomó la decisión política de decir, bueno, en este momento no podemos aumentar el gasto, pero empecemos por convertir la Secretaría de la Mujer en División Asesoría para la Igualdad de Género, lo que hace que tengan en la escala jerárquica del organigrama de la Intendencia mayor peso, que no precisa que se le ponga más plata. O sea, con ponerlo en el digesto departamental ya tenía mayor peso. Bueno, no le podemos poner más plata, no le pongamos, pero empecemos por tomar esa decisión. Esa decisión se nos dificultó un poco por cuestiones formales, y el intendente en ese interín dijo, bueno, mientras eso se resuelve, que Patricia empiece a venir al gabinete. Patricia es la coordinadora de la Secretaría de la Mujer. En un gabinete no participan, por lo menos en la Intendencia de Montevideo, los coordinadores de secretaría. Va gente de direcciones de división para arriba. O alguien en particular por el interés en algún tema. Pero el intendente tomó la decisión política de que la responsable de género estuviera en la mesa desde ese momento. Después se tomó la resolución y se logró que se convirtiera la secretaría en una división, sin el presupuesto acorde al aumento de jerarquía. Fueron dos cambios simbólicos, ¿tá? Pero lo simbólico a veces es importante, porque Patricia, junto a las otras compañeras feministas, son las que han logrado que en este proceso muchos compañeros varones del gabinete, ustedes no saben el cambio positivo que han tenido, que a veces nos retan a las mujeres por cómo nos expresamos, por cómo formamos los equipos, y eso es maravilloso. Entonces es un cambio simbólico muy importante. Ni que hablar de introducir la perspectiva de género en cada tema que se discute cada miércoles, ¿no? Y aparte es importante el cambio simbólico de que el mecanismo de género ya no sea una secretaría dentro de una división, dentro de un departamento, sino una división y que además esté en Secretaría General, para tener alcance a toda la Intendencia. Ahora, los problemas estructurales no se resuelven con soluciones simbólicas, precisamos cambios estructurales. Para los cambios estructurales se precisa plata. El día que hubo un peso más en la Intendencia,
lo primero que se hizo fue duplicar el presupuesto para los servicios contra la violencia de género. Entonces, lo simbólico y lo estructural van de la mano. Pero lo más importante para dar la patada inicial para todas esas cosas sigue siendo la decisión política. De quien lidera los equipos que toman esa decisión, pero también del resto de los equipos, que son muchas veces los que impulsan, los que empujan, los que dan el tirón de orejas cuando no se llevan adelante, y también los que fortalecen para que eso no sea solo un cambio simbólico y de etiqueta, sino que permee en toda la institucionalidad, ¿no? En este caso, en toda la intendencia. Lo digo porque comparto la experiencia desde el lugar en el que estoy, pero así como se ha llevado adelante ese proceso en la Intendencia de Montevideo, lo está llevando adelante OPP, se está llevando en la Fiscalía General de la Nación, es decir, la posibilidad está. Lo imprescindible y la decisión fundamental es la definición política de que sea un tema importante y realmente transversal, y seguramente con este Frente Amplio Antipatriarcal va a seguir avanzando. Bueno, queremos agradecerle la participación de las 4 compañeras en el día de hoy, pero a su vez queremos hacerles un aviso. En el mes que viene va a haber un panel que se va a hablar MIDES, violencia doméstica, porque se inauguró la Comisaría de la Mujer en la Ciudad de la Costa, y a su vez todo lo que tiene que ver con referencia al Ministerio de Salud Pública del hospital, o sea, lo que tiene que ver con salud reproductiva y todo eso. Les queremos avisar a todos los compañeros de que la próxima actividad del comité para el mes de abril. Muchísimas gracias y buenas noches.